Soy bendecido por la palabra de Dios. Lección 3. La palabra de Dios me muestra el amor de Dios. Quiero comenzar esta lección en el que digo cómo la palabra de Dios me muestra el amor de Dios, contando sobre un hombre que se llamaba Mimba. Mimba era un agricultor de África Central. Era muy buen agricultor. Era tan bueno que el gobierno lo recompensó con un arado nuevo. Mimba asistía a los servicios de adoración todas las semanas. Los servicios se realizaban cerca de la estación agrícola de Chipyungi, en lo que ahora es el país de Zambia, en África. Yo tenía también, todas las semanas, un estudio bíblico en la tarde del miércoles. Mimba asistía fielmente. Estábamos estudiando el libro de Gálatas, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Una tarde, mientras estudiábamos ese libro, Mimba se levantó de repente con una sonrisa en el rostro que se extendía de oreja a oreja, y dijo: por primera vez en mi vida, sé y estoy seguro de que no soy salvo por las buenas obras, ni por los actos que yo hago, sino que soy salvo por la fe en Cristo Jesús, mi Salvador. Ahora Mimba era un hombre feliz. Al igual que el de Mimba, mi corazón se llena de alegría al saber que no soy salvo por mis buenas obras. Yo también estoy feliz porque Dios, en su amor, me enseña en su palabra que soy salvo por lo que Jesús hizo por mí. Aprenda lo que dice la palabra de Dios. Dios prometió que iba a enviar el Salvador, y ciertamente envió al Salvador. Y también Dios me salva por su gracia, mediante la fe en el Salvador. Dios en verdad me ama. Dios les prometió a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que iba a enviar el Salvador. Después de que ellos cayeron en pecado por haber comido del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Dios les prometió que un niño que iba a nacer en el futuro iba a vencer al diablo y que iba a acabar con el poder que la muerte tiene sobre todos. Muchos años más tarde, el profeta Isaías nos dijo: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es ese niño. Él es Dios con nosotros. Más tarde, otro profeta llamado Miqueas nos dijo que ese niño iba a nacer en la ciudad de Belén. En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel. Y después de cientos de años, Dios cumplió su promesa cuando llegó el tiempo señalado. Envió a su único hijo, Jesús, que nació de la Virgen María en la ciudad de Belén, en el país de Judea. Lea también Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Esas son buenas noticias. También lea Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Dios prometió que iba a enviar el Salvador, y cumplió esa promesa cuando nació Jesús para ser mi Salvador. Ahora yo, como hijo de Dios, puedo decir que Dios es mi Padre. Jesús se humilló a sí mismo y nació como un ser humano, con el fin de vivir bajo la ley de Dios. Al mismo tiempo, como verdadero Dios, Jesús cumplió perfectamente la ley en mi lugar. Dios exige que yo lleve una vida perfecta. Yo no puedo cumplir perfectamente la ley de Dios. Si peco en una parte de la ley, la palabra de Dios me dice que peco contra toda la ley de Dios. Mire este ejemplo. Si una cadena se extiende desde un poste hasta otro poste para conectarlos, y uno de sus eslabones se rompe, no importa cuál de los eslabones de la cadena se haya roto. Ahora, ya no es una conexión entre los dos postes. Puede quedar a medio camino entre un poste y el otro, pero no los une, porque si se rompe un eslabón de la cadena, ya no se extenderá de un poste a otro. Lo mismo ocurre con la ley de Dios.
Si quebrantamos uno solo de los mandamientos, no podemos llegar al cielo desde la tierra por no haber cumplido la ley de Dios perfectamente. Jesús me muestra el amor de Dios porque cumplió por mí toda la ley de Dios. La Biblia me dice que Jesús, cuando fue niño, obedeció a sus padres. Lea Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. La palabra de Dios me dice que Jesús nunca pecó. El apóstol Pedro escribe: Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Yo digo mentiras porque soy un ser humano, pecador. Pero Jesús no dijo mentira y guardó la ley perfectamente por mí. El amor de Dios por mí se muestra en que Jesús fue castigado por mi pecado. Cuando yo quebranto la ley de Dios, merezco la muerte. Jesús tomó mi lugar y murió en la cruz. Jesús era inocente, pero fue castigado por mí. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo: todo está cumplido. Con esas palabras, Jesús dijo que había terminado la obra de salvarme. Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo por mí. Al tercer día después de que Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos. Lea Mateo capítulo 28, versículos 1 al 7. Esos versículos muestran que Dios fue satisfecho. Después, exaltó a Jesús. Lo exaltó sobre todas las cosas. Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre, concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Yo soy bendecido. La palabra de Dios me da la seguridad de que Dios el Padre me ama. Él envió a Jesús para que cumpliera la ley por mí. Jesús sufrió el castigo por mis pecados. Ahora estoy perdonado y tengo la esperanza de ir al cielo. Cuando muera, estaré para siempre con Jesús. Todo esto ocurre por el amor de Dios que no merecemos. Podemos decir que este amor que no merecemos es la gracia de Dios. Soy salvo por la gracia de Dios. El apóstol Pablo escribe: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. ¿Recuerda lo que dijo Mimba, el agricultor africano? Estaba muy feliz porque había aprendido que no es salvo por sus propias obras, sino que es salvo por la gracia de Dios, el amor que no merecía. Yo también soy salvo por la gracia de Dios. Dios me da también la fe para ser creyente en Jesús, mi Salvador. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Soy bendecido por medio de la palabra de Dios, por el amor que Él tiene para mí. Soy salvo por la gracia de Dios mediante la fe. Jesús es el único camino para ir al cielo. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. El apóstol Pablo me dice lo mismo: en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Jesús es mi único Salvador. No merezco la bendición de Dios, pero Él me la concede sin ningún costo para mí. A Jesús le costó mucho. Por lo tanto, voy a elevar mi voz en alabanza a Dios. Les diré a mis amigos y vecinos sobre el gran amor de Dios que recibo a través de Jesús mi Salvador. Alabaré a Jesús con mi vida cristiana. La siguiente lección de este curso dirá cómo bendice Dios con la vida cristiana mientras vivo en la tierra.